gente, buenos días barra tardes barra noches, espero que hayan estado bien. Aquí les traigo la teoría, pero no sin antes decir que, me quiero disculpar por unos problemas de algunos vídeos. Gracias de nuevo a Andrés Rivas por decirme que algunas partes no aparecían completas. Pero creo que está solucionado. Aún así, si hay otro problema con la teoría o el sonido, me gustaría mucho que me avisen, me ayudaría mucho a mí, y gracias por apoyar esta teoría. Bueno, sin alargar más esto, aquí la tienen. Wave había cambiado y casi no podía creerlo rápido. Hace menos de 2 semanas, Tsunami la había llevado como escolta a través del mercado y estaba horrorizada por la forma en que vivía la gente del país. Ahora, pocos días después de que los lobos se habían vuelto contra su empleador, todo parecía estar cambiando para los ciudadanos de Nami no Kuni. La gente ya no se acurrucaba en edificios destripados, sino que usaba los recursos dentro de los vastos depósitos de gato para restaurarlos a lo que alguna vez fueron. Los muelles, que alguna vez se llenaron con los silenciosos murmullos de los trabajadores y la risa borracha ocasional de las fuerzas de gato, ahora se llenaron de energía a medida que se cargaban mercancías y en embarcaciones embargadas. Los niños miraban felices a los nuevos marineros, correteando mientras esperaban que un pez mordiera su línea para poder traer comida fresca a sus familias. Había esperanza en el aire una vez más por primera vez en años y, sin embargo, no podía evitar pensar que había algo extraño en todo el asunto. Mirando desde posiciones agachadas en los mismos edificios que los trabajadores estaban restaurando, estaban gruñendo máscaras, su mirada capturaba todo lo que sucedía dentro de su nuevo dominio. Pequeñas patrullas se movían por las calles, asegurando aún más el orden dentro de la ciudad ocupada, y sin embargo sintiéndose aislados del mundo en el que vivían estas personas. Había una distancia inconfundible entre la gente de Wave y sus salvadores. La distancia entre el hombre y la bestia. Naruto no sabía qué hacer con eso. La gente era feliz, pero ¿por cuánto tiempo? Donde les gusta a los lobos solo porque los extranjeros, su equipo, estaban presentes y deseaban evitar llamar más la atención de una de las 5 aldeas más grandes. ¿Cambiaría todo una vez más a su partida o se quedaría como la nueva ola, un lugar de esperanza y alegría? Quizás eso era lo que la molestaba. Mientras la gente seguía celebrando mientras trabajaban, llenando el aire con sonidos de risa y alegría, eran observados por el rostro frío de los lobos. Los lobos no emitieron ningún sonido si podían evitarlo, manteniendo una vigilia desalentadora sobre la aldea. Fue, tal vez, este choque lo que la hizo sentir incómoda. Sus ojos azules se movieron del pueblo y sus autoproclamados protectores y volvieron a las vendas que cubrían su cuerpo. Sabía que era una idea horrible, pero ¿qué opción tenía realmente? Una vez hubo un momento en que no habría sentido nada más que un calor reconfortante al intentarlo, ahora no había nada para saludarla, sino el fuego despiadado que solo buscaba devorar su carne en su poder enloquecedor. Pero el dolor que trajo, la agonía total que le atravesó el cuerpo y le quemó la mente, no tenía nada en comparación con la última vez que había mirado a los ojos de su verdadera amante. Esos ojos furiosos habían quemado un rojo profano, lleno de tal rabia que apenas podía pensar en mirarlos directamente, y cada palabra que había pronunciado ese día era un silbido entre los labios pintados. El Kyuubi no Kitsune no estaba contento, y ella sabía por qué. De larga data había sido su simple acuerdo, un deseo por otro. En aquel entonces le había parecido tan fácil proporcionarle el antiguo ser de chakra lo que quería. Después de todo, ella también estaba ansiosa por volver a ver a su hermano. Las cosas no habían sido tan simples. Su hermano había cambiado mientras estaban fuera, moldeado por un mundo sin ellos, y su nuevo mundo no tenía lugar para ellos dentro de él. Ya no era el chico que haría lo que fuera para asegurarse de que ella fuera feliz y cuidada, sino un joven frío que no levantaría ni un dedo para ayudarla. Ella era una desconocida para él, un don nadie, y a pesar del dolor que sentía al pensar que solo podía imaginar el sufrimiento que él debió haber soportado para convertirse en eso, pero él seguía siendo su hermano y ella todavía lo amaba. Y luego había hecho lo impensable. Enfurecido porque su espada le había quitado la ropa y odiando lo indefensa que se había sentido al arremeter contra él, el mismo que se había asegurado de que no se rayera la había golpeado durante lo que se suponía que era un combate amistoso. Sus cadenas, las cadenas del clan Uzumaki, habían sacado la sangre de los parientes. No fue suficiente. Ella había tratado de ir más allá, para aplastarlo completamente con sus habilidades, pero él no lo había permitido.
con una facilidad que hablaba de un dominio mucho mayor de lo que ella podría haber esperado. Él, el que ni siquiera había recibido el entrenamiento para esas cadenas de su madre, había convocado el suyo y había aplastado por completo su ataque. Y luego había cometido su último error, uno que eclipsó a los demás como un millón de soles a una Ascua agonizante al mediodía. Ella había intentado usar el chakra del Kyuubi no Kitsune contra su hermano. El trato con Mito, la Kyuubi misma, era que a cambio de ese mismo poder volvería a conectar al antiguo Biju con su hermano. Eso solo debería haberle dicho que tratar de usar ese poder contra él nunca funcionaría. En su ira, lo intentó de todos modos. El dolor entonces no fue nada comparado con la culpa que sintió más tarde. Pero esa culpa no le había impedido confrontar a los Biju al respecto. Eso también fue un error. Cuando conoció a Mito, estaba rogando que se reconectara con su hermano con una desesperación que era más adecuada para una viuda desconsolada que un ser de destrucción incalculable. De alguna manera, el Biju había conocido a su hermano, en algún momento había estado conectado a Ola y ahora estaba separado. Nunca había preguntado, nunca había cuestionado, y tal vez ese fue otro error de su parte. Era evidente que su hermano significaba mucho para el ser antiguo y al tratar de usar su poder contra él, no solo los había enojado, sino que le había hecho aún más difícil cumplir con su parte del trato. Nunca olvidaría la rabia pura y la pura malicia que se reflejaban en el elegante rostro de su antepasado mientras se burlaba de ella con desprecio. Fueron sus primeras palabras las que golpearon con más fuerza. No lo dañarás. Pero los que vinieron después no duelen menos. Incluso si fueras a ser más fuerte que él siempre será más grande que tú. Usted y su madre ya lo han destruido una vez, no lo derribarán de nuevo. Había culpa en esas palabras, pensó, como si ella también hubiera dañado a Naruto, pero estaba enterrado bajo su ira en su prisión. Naruto no podía culparla por eso, también había estado enojada consigo misma. Y aunque estaba molesta porque Kyuubi había retirado su ayuda para controlar su poder, tampoco podía culparla por eso. Después de todo, ella había intentado usarlo en la persona preciosa del Mito y eso era imperdonable. Al menos no se le había prohibido completamente usarlo, lo que significaba que su trato aún estaba vivo. Si lograra devolver a Mito a su hermano, todos podrían ser felices. O al menos eso esperaba. Naruto-chan. La suave voz de Aku era inconfundible para ella y se volvió hacia su amiga con una sonrisa, sus pensamientos temporalmente empujados al fondo de su mente. También era consciente de que los lobos cercanos se volvían para mirar. Ya fuera por curiosidad, porque tenían una conexión con su hermano, o porque Aku era el aprendiz de un ninja desaparecido tan infame como Zabuza, solo podía adivinarlo. Aku, ¿todavía estás aquí? Pensé que tú y Zabuza ya se habrían ido. Aku sacudió la cabeza en negativo. En realidad estaba a punto de salir. Zabuza ya comenzó, pero sus heridas aún están afectando su cuerpo, así que debería poder alcanzarlo mucho antes de que llegue a la frontera. Oh, bueno, espero que mejore, sé que significa mucho para ti. Lo hace, pero tú también eres muy importante para mí. Quería poder despedirme. Naruto le dio otra sonrisa. Tú también eres importante para mí, Aku. No tengo muchos amigos. El usuario de hielo parecía un poco decepcionado por sus palabras por alguna razón, pero Naruto no podía decir por qué. También quería agradecerte nuevamente por salvarlo, espero que tu sensei no haya sido demasiado duro contigo al respecto. No te preocupes, Naruto rechazó la preocupación. Kakashi Sensei es bastante tranquilo. Simplemente se encogió de hombros, me dijo que no lo volviera a hacer y luego me dijo que mi hermano habría encontrado una mejor manera. ¿Tienes un hermano? Así. Al ver que estaba incómoda con el tema, Aku se disculpó. Lo siento, no quise entrometerme. Está bien. Ella le aseguró. Estamos teniendo problemas familiares en este momento, pero espero poder solucionarlo pronto. Veo. Era evidente que Aku quería preguntar al respecto, pero siguieron adelante independientemente. En cualquier caso, realmente debería irme. Zabuza no debería estar viajando en este momento, especialmente no solo. Oh, bueno, tal vez nos volvamos a ver algún día, Aku. Sí, me gustaría eso. Antes de que Naruto se diera cuenta, un par de labios se presionaron contra los suyos. Con la misma rapidez se habían ido, dejándola mirar atónita a Aku, que sonreía suavemente ante ella. Lo siento, solo quería un último sabor. Su mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder, pero admitió que había muchachos de aspecto mucho peor que podrían haberla besado. No se refería a muchos hombres jóvenes que pudiera describir honestamente como bonitos. Cuando Aku se fue para irse, se detuvieron por un momento y se volvieron hacia la un sorprendido Naruto. Oh, por cierto, realmente soy una niña.
Con nada más que una risa suave y tintineante, Aku se fue, dejando a Naruko sonrojada a su paso. Las pequeñas olas chocaron suavemente contra la orilla de una tierra que compartía su homónimo. La brisa del océano era agradable a última hora de la mañana cuando el sol calentó la tierra y desterró los últimos restos de la niebla de esa mañana. Sentado en el muelle de madera a las afueras de la casa de Tazuna, el constructor del puente con una rodilla pegada al pecho, Sasuke balanceó su pierna distraídamente unos centímetros sobre el agua. Si el viento se levantaba más, estaba seguro de que su pie estaría empapado. Sin embargo, esto no le molestó, ya que su mente estaba lejos del mundo que lo rodeaba. En realidad, no estaba tan lejos como le hubiera gustado, porque su compañero de equipo estaba en algún lugar de la ciudad cercana. Desde que fue testigo del poder que tenía dentro de ella, había poco más en lo que Sasuke pudiera pensar. Esto no era en el sentido normal de cómo él también podría obtener tal poder, sino más bien cómo ella actuaba con él. No parecía fácil para ella recurrir o controlar y cada segundo que accedía a ella le dolía mucho, pero en el segundo en que reconocía quién estaba detrás de la máscara, todo ese poder y la sensación de furia desenfrenada que había llenado el aire se desvanecían. Sin dejar rastro. Si realmente estaba tan desesperada por el poder, si estaba realmente dispuesta a sufrirlo, ¿por qué se detendría? ¿No podía ver que todo fue en vano después de eso? Y para un enemigo. Pero, al mismo tiempo, no había entrado en esa forma increíble para protegerlo, su compañera de equipo. Sasuke era bastante consciente de que era la mayor responsabilidad en esa batalla simplemente porque su Sharingan se había despertado recientemente y lo estaba drenando demasiado rápido para ser tan útil como deberían, y aunque eso hirió su orgullo, se preocupó mucho más por el extraño comportamiento de Naruko. Él siempre había creído que los demás te debilitaban y podía usar el hecho de que el simple hecho de saber quién era su oponente hizo que Naruko abandonara su poder, pero al mismo tiempo fue para otros que ella terminó recurriendo a ese poder. ¿Realmente no importaba tanto como había pensado? ¿Era, tal vez, completamente ajeno? El poder, el verdadero poder, vino de alguna otra fuente a la que no le importaba cuántas personas te rodearas. Luego estaba el hecho de que había impedido que Kakashi matara a Zabuza. Si bien ella no detuvo por completo el ataque, fue capaz de decidir quién vivía y quién moría sin poder en sí mismo. Al final, sus pensamientos no lo llevaron a ninguna parte y todavía no estaba más cerca de entender a Uzumaki Naruko. Pero eso estaba bien, porque todavía tenía mucho tiempo. No hizo ningún comentario al sentir que su aprendiz tomaba su lugar detrás de él, ni mencionó la sonrisa satisfecha en su rostro cuando le dirigió una rápida mirada. Sin embargo, era Dios que ella fuera feliz, ya que las cosas no se verían bien para ellos en el futuro previsible. Recuperado como estaba, aún faltaba mucho tiempo para que regresara a donde estaba antes de esta misión olvidada. Ciertamente no ayudó que todo eso no significara nada al final. Su empleador estaba muerto y con la mansión destruida, tuvo la suerte de que los lobos no hubieran intentado matarlo. Tomando solo la cantidad mínima de tiempo necesario para sanar para poder escapar, se fue tan pronto como pudo. No sabía si Wave se quedaría así o volvería a cambiar en el momento en que el equipo de Konoha se fuera, pero realmente no quería saberlo. Salieron bastante de su viaje aquí y no quedaba mucho, pero deberían poder regresar a Mizuno-kuni y encontrar a Mei. Necesitaría saber sobre los lobos que habían tomado el control de la nación portuaria, especialmente si más tarde consideraba contratar sus servicios. Claro, Rato no era la mejor de las personas, siendo la pequeña mierda que era, pero seguía siendo su empleador. Eso fue, al menos, algo de lo que debemos tener cuidado en el futuro. Espero que te hayas divertido, Aku. Finalmente habló, con voz ronca. Porque va a ser una perra explicarle a Mei. Una pequeña risita fue la respuesta inmediata seguida de su voz suave. Oh, sí, estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de robarle otro beso a Naruko-chan, entonces puede ser el último. Se las arregló para resistir el impulso de enterrar su rostro en su mano. Al menos algo bueno vino de esto para uno de nosotros, supongo. Si tan solo hubiera logrado obtener algunas de las finanzas de Gato o pudiera evitar que Mei se molestara dándole un beso. Por desgracia, Zabuza no tuvo tanta suerte. Un grupo de aldeanos había venido a despedir a Konoha Shinobi que había protegido a su constructor de puentes y les dio la oportunidad a los lobos de atacar a Gato. Sakura sonrió levemente a todos aquellos que les deseaban lo mejor, con un rubor avergonzado en sus mejillas. Sasuke permaneció en silencio e inmóvil, pero su ceño habitual había sido reemplazado por un ceño pensativo.
No fue un cambio muy notable, pero su equipo pudo notar la diferencia. Una sonrisa brillante dividió la cara de Naruto a pesar de la sensación de inquietud que aún persistía ante la idea de dejar a estas personas, literalmente, a los lobos. Kakashi tenía una sonrisa claramente complácida fácilmente vista a través de su máscara. Una mano sostenía su copia abierta de Icha Icha y la otra estaba perezosamente colocada en su bolsillo, donde tocó con los brazos cruzados el par de bragas que Tsunami había metido en su bolsillo después de una noche de celebración. O tal vez fue por un trabajo bien hecho. No podía recordar qué razón le había dado y dudaba que ella lo hiciera tampoco. Después de todo, ambos sabían que era solo una excusa para divertirse un poco. Tal vez cuando el equipo tenga un tiempo libre, volverán a visitarnos, ya sabes, por nostalgia. También porque realmente quería golpear eso de nuevo. Por los dioses, casi valía la pena pasar por alto ninjas. Dejando de lado las maravillas de las mujeres, el puente completado se extendió detrás de ellas, sin nombre, y listo para que cruzaran. Tazuna estaba al frente del grupo allí para despedirlos, ya que acababa de declarar el puente completo. El equipo 7 sería el primero en cruzarlo, o ese había sido el plan. Tan pronto como los ojos de Tazuna se abrieron, Kakashi se dio la vuelta, abandonando las bragas en su bolsillo por un kunai de su pierna. La primera forma en el borde del puente estaba oculta lo suficientemente bien por la bufanda envuelta alrededor de su cara inferior y la capucha de un abrigo de viaje sobre su cabeza. Como la capa se dejó abierta, fue fácil ver la ajustada camisa gris y los pantalones negros que llevaba la persona. Una pequeña bolsa se sentó en la parte baja de la cadera y se asomó lo suficiente como para ser vista. Había una cuchilla, completamente envuelta, encima de esa bolsa. No se dibujaría fácilmente en la batalla, pero con la visión familiar de gruñir máscaras de lobo que lo rodeaban, eso no parecía ser un gran problema. No dudaron en cruzar el puente con su escolta detrás y no se detuvieron cuando llegaron al otro lado, sino que se movieron para encontrarse con un grupo de lobos que se acercaban desde la dirección de la aldea. El manto de piel blanca del gran capitán era inconfundible cuando se detuvo ante la figura envuelta y se lanzó instantáneamente al saludo de Konoha. Detrás de la figura envuelta, un lobo llevaba un manto similar en rojo brillante que rechazó al gran capitán y dio órdenes que no podían escuchar los que estaban cerca. Con solo un movimiento de cabeza, el gran capitán comenzó a llevar a la figura encapuchada y al otro lobo que sin duda era un superior. Los tres genin observaban atentamente a los recién llegados y los aldeanos parecían cautelosos. Como si no hubieran entrado como si fueran dueños del lugar, aunque considerando su compañía, tal vez lo hicieran, la figura encapuchada siguió después, sin perder de vista al equipo 7. Kakashi podría haber jurado que dos orbes de amatista se habían escondido en la oscuridad de su capucha. Sensei. No. Kakashi detuvo a Naruto antes de que ella pudiera terminar de preguntar. Esto ya no es asunto nuestro, es hora de regresar a Konoha. Si bien puede haber sido una coincidencia que vinieran de esa dirección, especialmente teniendo en cuenta que ese era el único puente en el área y que había lobos aquí en Oif que podrían haberles informado de eso, esa también era la dirección de Konohagakure no Sato. Considerando su saludo, Kakashi tenía pocas dudas de que estos eran los mismos lobos que los Yamanaka habían afirmado que existían. Los mismos lobos con los que Naruto parecía asociarse. Ese puede o no ser él. Continuó Kakashi. Y es muy probable que solo sea una cabeza de figura. Podrían fácilmente contar con el respaldo de una familia noble que quería Wave y estar actuando en su interés. ¿Entonces no crees que es Tsukiyomi? Preguntó Sakura, sus ojos nunca abandonaron la figura. No, probablemente lo sea. Solo digo que podrían no estar realmente en la cima. Pero, incluso si lo están, nuestro trabajo aquí está hecho. Lo que suceda después está fuera de nuestras manos. Sakura asintió entendiendo. Manteniendo el ceño fruncido, Sasuke se apartó del grupo y comenzó a caminar por el puente hacia su pueblo. Sakura se apresuró a ponerse al día. Naruto también frunció el ceño, incómoda dejando esta ciudad en manos de incógnitas, pero cedió de todos modos, moviéndose para unirse a sus compañeros. Volviendo a la gente de Wave, Kakashi esbozó una sonrisa. Estamos contentos de haber podido ayudar, esperamos que lo visitemos cuando podamos. Realmente nos gustaría ver en qué puede convertirse Wave ahora que está fuera de la mano de Gato. Los aldeanos entendieron bien la promesa silenciosa de que regresarían para vigilar la aldea, y por eso estaban agradecidos. Sin embargo, ninguno más que Tsunami, quien se apresuró hacia Kakashi y estrelló sus labios contra su máscara. Oh sí, definitivamente regresarían. Fue bueno ser Kakashi. Lo primero que notó de la pequeña ciudad fue la brisa marina, un cambio agradable de los bosques de Konoha.
El segundo era, por supuesto, del tamaño. Este país tenía el potencial de ser uno de los más ricos del mundo y, sin embargo, era tan pequeño. Una vez que todos se hubieran asentado adecuadamente, tendría que ver si expandía este pequeño pueblo a algo más grandioso. Quizás podría ofrecer refugio a algunos clanes que estaban teniendo problemas. Eso no solo expandiría rápidamente la ciudad, sino que proporcionaría nuevos aprendices para ser incluidos en los lobos. Sin embargo, eso tendría que esperar, ya que Wave aún no estaba listo. El gran capitán los dirigió a través de la aldea y hacia los bosques circundantes antes de cambiar de dirección y dirigirse hacia la mansión de Gato. Caminando por un claro grande y chamuscado, obviamente hecho por el hombre, se encontraron poco antes de la mansión de 2 pisos de la que Gato estaba tan orgulloso. Varios lobos hicieron guardia alrededor del perímetro, saltando tan pronto como vieron quién se acercaba. Al entrar en los terrenos, Naruto tuvo que admitir que el hombre lo había hecho bien. Los jardines eran simples pero de bajo mantenimiento e inmediatamente separaron la mansión de las tierras circundantes. La mansión en sí se construyó con un equilibrio bastante sólido entre apariencia y función. Sin duda, esto sería tanto una fortaleza si las cosas salían mal como lo sería un palacio si todo salía bien. Desafortunadamente para Gato, no había estado en su fortaleza cuando las cosas salieron mal. Moviéndose a través de las puertas de madera, notó con cierta admiración que en realidad había 2 puertas de madera fina con una gran placa de metal entre ellas que formaban cada una de las puertas de la gran entrada. Si el hombre solo hubiera estado lidiando con civiles y bandidos, habría tenido éxito casi garantizado. Por supuesto, una vez que se agregaron shinobi a la mezcla, todas las apuestas se cancelaron. Sin embargo, admitiría que el edificio habría sido al menos difícil para un gen inexperimentado solo porque no parecía tan fortificado como lo era en realidad. La mansión era un buen engaño, pero estaba dispuesto a apostar que era más para hacer que el lugar fuera agradable de ver y vivir que para que la gente subestimara las defensas. De cualquier manera, apoyos a quien diseñó el lugar. Y, supuso, apoya de Gato por contratarlos. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos y los lobos tomaron posiciones defensivas a su alrededor, Naruto se quitó la capucha y la bufanda, lanzando una sonrisa de satisfacción a su capitán mayor. Alto capitán Keigo, bien hecho, has hecho la manada orgullosa. Gracias, Tsukiyomi-sama. Keigo se había mudado al saludo de Konoha ante el elogio y prácticamente se podía sentir la satisfacción del hombre al complacer a su líder. No hay necesidad de agradecerme, alto capitán, la manada te agradece. Quería Wave y me lo has entregado. Ahora finalmente tenemos un lugar propio. El gran capitán se puso un poco más alto. Todo lo que necesitamos está en su estudio, ¿sí? Sí, Tsukiyomi-sama. Entonces te despiden por el resto del día, gástalo como quieras. Con un saludo final se excusó y Naruto comenzó a subir la gran escalera hacia el segundo piso. Gato ciertamente había invertido una fortuna en este lugar, probablemente lo suficiente como para dirigir un pequeño país durante unos años, sí. Eso ciertamente sería algo que haría el hombre de negocios, ¿no? No importaba, ahora era suyo y la gente sería atendida con dinero de los cofres de Gato. O lo harían por un tiempo todavía. Tan pronto como pudieran sostenerse, retrocedería y les dejaría hacer lo suyo. Entendió por qué Gato había estado secando el lugar, pero realmente no era la mejor opción. Con un impuesto razonable y las protecciones adecuadas para garantizar que nadie interfiriera con su país, todavía mataría a la gente de Wave. Hubiera sido más lento y la gente se hubiera quedado, pero él podría haber comenzado a comprar tierras de la gente con la misma facilidad hasta que todos fueran forzados a irse. No habría habido nada que alguien pudiera hacer contra eso. Bueno, su pérdida. La oficina fue fácilmente encontrada, siendo la habitación directamente en la parte superior de la escalera, y al abrirla se veía una habitación que había sido destrozada. Solo de un vistazo rápido pudo ver 3 cajas fuertes separadas que habían estado escondidas por toda la habitación. 2 estaban en las paredes y otro debajo de las tablas del piso. Había una esquina de la habitación intacta, o, mejor dicho, que se había vuelto a armar lo suficientemente aceptable, y ahí fue donde se movió el escritorio de Gato. Las pilas de papeles lo cubrían y las cajas que lo rodeaban contenían más. Sobre una de las cajas había un pergamino desellado que sin duda contenía los objetos de valor escondidos dentro de las cajas fuertes encontradas. Complacido, Naruto caminó con cuidado por el suelo destrozado y se dirigió al escritorio para ver qué tenían para él. Ni siquiera intentaría pasar por todo este viaje, si alguna vez, y estaba bastante aliviado de que estaría empujando todo esto al regazo de Sai. Para cuidar de
mucho de eso regresaría a Mai y una buena parte de eso, sin duda, se colocaría ante él nuevamente, pero era mejor que pasar por todo. El Hokage realmente debería haber pensado en contratar algunas secretarías más para que revisaran sus documentos y quizás incluso un equipo administrativo completo. Teniendo en cuenta la cantidad que Konoha parecía generar, aunque nadie podía entender por qué, parecía más bien requerido. Por otra parte, si quería revisar cada trozo de papel lleno para la aldea, era bienvenido. Tal vez era un pasatiempo suyo. Ojeando los documentos fue fácil ver que la mayoría de ellos estaban relacionados con las finanzas y probablemente solo se mantuvieron como registros. Eso también significaba que era poco probable que algo contenido fuera ilegal, lo que lo hacía bastante inútil para Naruto. En realidad, lo hizo inútil para todos ellos. Tendría que encontrar a alguien para dirigir el lado comercial de Wave porque Sai no tenía dinero y Mai ya tenía suficiente en su plato. Se detuvo por un momento ante ese pensamiento. Tenía al menos un clan en Konoha que podía usar y una buena parte de otro. Establecer algunos Hyuga aquí sería bastante bueno, ya que les daría una posición en la que tenían algo de control, pero mientras Hinata estuviera en Konoha, podría ser un poco difícil organizarlo sin que la gente sospeche, principalmente sin que los seguidores de Hinata sospechen. Eso dejó a los Inuzuka, y eran mucho más libres para servir. Por otra parte, no se los consideraba el grupo más brillante, mucho más impulsivo y descarado de lo que se les exigiría aquí. La familia principal, sin embargo, afirmó tener más conocimiento, ya que tendrían que estarlo para poder administrar su clan. Si eso fuera cierto, podrían ser justo lo que estaba buscando. La más joven, Inuzuka Kiba, no sería de ninguna ayuda. No parecía poseer la inteligencia de la familia principal o eligió no demostrarlo si lo hacía, prefiriendo ser un descarado como sus primos dentro del clan. Tsume, la directora, era una excelente opción, pero sería difícil para ella alejarse de su clan por largos periodos de tiempo para administrar negocios en Wave y estaba dispuesto a apostar que su gerencia ya había ocupado mucho tiempo del clan. Sin embargo, tenía una hija, si él recordaba correctamente. Eso podría funcionar, definitivamente podría funcionar. Tratar con negocios en Wave podría verse como una buena experiencia para dirigir el clan y darle una posición tan alta ayudaría a solidificar la relación entre los Inuzuka y los lobos. Puede ser difícil convencerlos de que envíen a su heredera a Wave con ellos, pero no tendrían ningún problema con un guardia de Inuzuka estacionado aquí para asegurarse de que este no fuera un intento de secuestro elaborado. Por supuesto, si terminara en una relación con uno de los lobos durante su estadía o, mejor aún, Sai, entonces los lazos entre su clan y sus lobos solo se fortalecerían. Suponiendo que no tengan una separación desordenada, por supuesto, eso podría retrasar enormemente las cosas entre los clanes. Naruto notó distraídamente que las relaciones comerciales parecían innecesariamente complejas cuando deberían ser, en teoría, increíblemente simples. Sin embargo, su guardia también podría terminar en relaciones, y eso crearía mejores lazos, incluso si la relación de la heredera se convirtiera en una pesadilla. Teniendo en cuenta que Sai era la mejor opción, parecía bastante probable. No importa, si sucediera, se ocuparía de eso en ese momento, pero por ahora necesitaría contactar a Tsume a través de Mai y proponerle el arreglo. Tal vez algunos regalos de Wave primero, una casa, también, para la heredera mientras ella se quedó aquí. También necesitarían un lugar para los lobos para que la mansión de gato pudiera estar disponible para un daimyo. Sin embargo, si eso pertenecería permanentemente a ese daimyo o simplemente se usaría para cualquier daimyo visitante, aún no había decidido. Sacudiendo la cabeza, rápidamente descartó su idea y la guardó en un bolsillo antes de escribir un mensaje más apropiado, aunque ciertamente ya no. Ven, Sai, tenemos que ocuparnos de una última cosa antes de ir a trabajar. Sin decir una palabra, Sai cayó detrás de Naruto y lo siguió a los jardines. Al encontrar un lugar para pararse directamente a la escasa luz del sol del cielo generalmente nublado de Wave, sacó su amuleto de debajo de su camisa y se aseguró de que el sol se reflejara en las bobinas doradas. Cortando su pulgar en el borde de un kunai, frotó una cantidad generosa de sangre alrededor del amuleto de hasta que el brillo dorado del sol que reflejó se volvió carmesí. En un pequeño destello de la misma luz roja, una serpiente dorada no mucho más larga que el brazo de Naruto estaba enrollado en el suelo ante él. Gran sacerdote. Lo saludó. Hijo de respondió. Pediría tu ayuda, ¿me la concederías? Por supuesto, ¿qué es lo que preguntas? Este mensaje, le mostró el papel enrollado a la serpiente. Me gustaría que se entregue al titular del contrato de la serpiente. La serpiente asintió. Dámelo a mí. Instruyó. Debe ser hecho.
Tan pronto como le tendieron el papel, la serpiente golpeó y se lo llevó a la boca, desapareciendo en un destello rojo. Con una pequeña sonrisa, acarició suavemente su amuleto con un dedo limpio, notando con cierta diversión que la sangre que lo había cubierto se había ido. Este fue quizás el regalo más útil que Orochimaru le había enviado hasta ahora, sin duda tendría que agradecerles cuando eventualmente los conociera en persona. Hablando de gracias, miró al sol que estaba escondido detrás de una nube que flotaba suavemente y susurró en voz baja. Gracias, hijo de A. A pesar del hecho de que el sol estaba nada del nerviosismo que sintió se reflejó en su rostro mientras atravesaba la ciudad en la que había vivido toda su vida. Una suave sonrisa adornó sus labios, y ella alegremente le devolvió cada saludo que le envió. La gente estaba mejor en estos días, mucho mejor de lo que nunca había estado con Gato. Casi no se atrevía a esperar, pero parecía que las cosas podrían terminar mejor de lo que habían sido incluso antes de la llegada de Gato. Por supuesto, los últimos años la dejaron incapaz de esperar tan tontamente que tal cosa pudiera suceder. Si así fuera, fueron afortunados, pero ella no se haría ilusiones. En lo que a ella respectaba, esto era lo mejor que iba a obtener. Sin embargo, el hecho de que fuera una mejora notable ayudó a mantener esa pequeña sonrisa en sus labios. Incluso si no tenía esperanzas y esto era lo mejor que iba a obtener, aún estaba agradecida por el cambio que estos lobos habían traído al país de su nacimiento. Mirando hacia arriba desde su entorno, fue recibida por lobos gruñones que observaban todo como los ojos de un dios siempre presente. En lo que respecta a algunos dentro de Nami no Kuni, lo estaban. El hecho de que su líder sintiera aceptable llamarse a sí mismo Tsukiyomi después de que el dios de la luna ciertamente se sumó a eso, era un pensamiento tonto, uno del que la mayoría de Wave era consciente, pero nadie trataría de persuadir a los pocos creyentes de lo contrario. Si eso es lo que querían, lo que necesitaban, entonces podrían tener a su dios. El mismo Tsukiyomi no había hablado a favor ni en contra y los lobos tuvieron varias reacciones al respecto, principalmente centradas en la apreciación y la diversión. Parecería que incluso ellos no estaban totalmente de acuerdo sobre la divinidad de su líder. Revisando el paquete de tela en sus manos una vez más, se aseguró de que todavía estuviera presente. Genial o no, no podía creer que estaba a punto de hacer esto solo porque el pervertido perezoso se lo había pedido. Él había prometido que si Tsukiyomi era quien él pensaba que era, ella y su familia serían colocados en una posición bastante favorable por esto e incluso si no fueran el artículo en sí, probablemente servirían lo suficientemente bien como un regalo para entrar en sus buenas gracias de todos modos. Por supuesto, inmediatamente después de decir eso y de entregarle el artículo, le había echado un último vistazo a su trasero antes de darle un beso rápido y cubierto en sus labios y desaparecer para reunirse con su equipo Genin, que ya había comenzado su viaje de regreso a Inokuni con Wagakure no Sato. La incapacidad de ese maldito pervertido para mantener sus manos para sí mismo a veces era tan irritante como halagador. Sabía bastante bien que era una mujer atractiva, pero ciertamente se había sentido bien que alguien más se lo recordara. Dicho esto, también mantuvo ese pensamiento en el primer plano de su mente mientras buscaba realizar esta tarea. No era ningún secreto que los lobos habían estado felices de proporcionar dinero a las familias durante el reinado de Gato a cambio de esposas e hijas, pero a pesar de que Gato ya se había ido, no parecía haber ninguna señal de que esas mujeres pudieran estar regresando. Incluso si alguien buscara la cantidad que la mujer había vendido originalmente para los lobos no parecía tan interesada en venderlos. Por supuesto, también estaba el hecho de que nadie sabía realmente qué había sido de esas mujeres. Simplemente los mantenían en un lugar seguro. Estaban trabajando para los lobos cocinando y limpiando. Se habían vendido a otros esclavistas a un precio más alto. Tal vez se los habían dado a Tsukiyomi como un regalo a su llegada o tal vez los usaron tal como lo habrían hecho las fuerzas de Gato, violando a sus corazones contentos de satisfacer los impulsos primarios. No había forma de saberlo con certeza sin encontrar a una de esas mujeres, pero aún así no se garantizaba que estuvieran dispuestas a compartir su experiencia con otras personas. Sin embargo, el consenso general fue que probablemente estarían mejor con los lobos que con Gato. Era una ilusión, o esa era su opinión, pero tenía algún mérito. Después de todo, no solo el uso de los lobos por la mujer era desconocido, mientras que las acciones de Gato y sus hombres serían obvias, sino que incluso si hicieran exactamente lo mismo, los lobos, fríos e insensibles como siempre habían tratado mejor a la gente de Wave que las fuerzas de Gato.
Ambos hicieron el mismo trabajo, pero la gente preferiría tratar con los lobos. Esa esperanza era que se trasladaría a las mujeres en su posesión. En realidad, si uno realmente lo pensara, cualquier mujer que desapareciera antes de la llegada de los lobos sería la única forma real de saber cómo se trataba a los invitados de los lobos. Habiendo experimentado la hospitalidad de Gato antes de que los lobos los reclamaran, solo ellos serían capaces de describir con precisión la situación en la que esas esposas e hijas se encontraban ahora. Sin embargo, el hecho de que todas esas mujeres hubieran sido compradas de manera justa no la hizo sentir mejor como una mujer atractiva que buscaba reunirse con su líder. La blusa lisa y la falda gastada no llamaban la atención en ningún sentido, pero le quedaban lo suficientemente bien como para mostrar sus curvas femeninas bastante generosas, y eso era mucho más publicidad de lo que le hubiera gustado. Sabía que era una espada de doble filo. Por un lado, podría ayudar a convencer a los lobos de dejarla acercarse a su líder, pero por otro lado, es posible que no regrese después. Ya podía sentir los ojos de los protectores silenciosos de Nami no Kuni bebiendo en su apariencia y las caras burlonas parecían convertirse en lascivas miradas. Probablemente era su imaginación y era poco probable que cada lobo que pasaba la mirara como a un pedazo de carne, pero ciertamente se sentía así. Tal vez sería afortunada de hacerlo antes de quien se hacía llamar Tsukiyomi. Si ella hiciera su regalo, podría complacerlo lo suficiente como para dejarla ir. No tendría esa oportunidad si los lobos decidieran llevársela ahora y nunca conocería al hombre. La idea de que ella estaba más segura a merced del alfa y sus caprichos cuando sus lobos ya habían demostrado su poder cruel y crueldad sobre las fuerzas de Gato no la consolaba. Pero ciertamente proporcionó un amplio impulso para que ella llegara antes que él rápidamente. Saliendo de las calles de la aldea por los claros que la rodean solo se cortó para concentrar aún más la atención de los lobos. Eso no fue una sorpresa, ya que se dirigía hacia la vieja mansión de Gato. Kakashi le había asegurado que incluso si la mansión realmente fuera destruida, no había forma de que los lobos no la hubieran limpiado de objetos de valor primero. Shinobi eran bastardos oportunistas por naturaleza, había afirmado, algo que tenía una alta probabilidad de referirse al hecho de que la había acostado cuando ella mostraba interés, y los lobos eran definitivamente Shinobi en todos los sentidos de la palabra. El hecho de que al menos estaban acampados en esta dirección se vio respaldado aún más cuando dos lobos cayeron de las ramas un poco más adentro del bosque y le impidieron entrar. Colocando el paquete de tela en el suelo, levantó las manos delante de ella sin preguntar, retrocediendo un paso del paquete en el suelo. ¿Estos bosques albergan a los lobos? ¿Qué negocio tienes aquí, hija del constructor de puentes? Traigo un regalo, mantuvo su voz lo más tranquila y serena posible. Por Tsukiyomi-sama. El primer lobo no se apartó de ella, pero el segundo miró notablemente el bulto de tela en el suelo. ¿Y tu regalo está ahí dentro? Preguntó el segundo. Es. Ella respondió asintiendo. Los dos lobos compartieron una rápida mirada antes de que el segundo se acercara. Con cada paso que daban, ella retrocedía una vez más para darles espacio. Cuando finalmente llegaron al paquete, no dudaron en agacharse para inspeccionarlo, ignorándola por completo. No podía imaginar que la gente pensara que era una gran amenaza, por lo que era comprensible. Hurgaron en la tela hasta que pudieron mirar el contenido, pero nunca los quitaron. Mirándolo por un momento, la miraron y luego volvieron a su compañero. Recogiendo el paquete, lo llevaron de vuelta al borde del bosque donde se lo mostraron al primer lobo. El primero asintió después de una rápida mirada y el segundo regresó y se lo entregó. Muy bien. Habló el primero. Te llevaremos a presentar este regalo a Tsukiyomi-sama. Se detuvieron por un momento. ¿Dónde lo obtuviste? Kakashi-san del equipo 7 de Konoha me lo dio. Dijo que Tsukiyomi-sama lo aprobaría. Creo que Tsukiyomi-sama lo aprobará. Ven, síguenos de cerca. Si te desvías de nuestro camino, serás cortado. Como para enfatizar esto, varios otros lobos cayeron de los árboles, mostrando que los lobos realmente hicieron su hogar en estos bosques. Por supuesto. Con un movimiento de cabeza más, para asegurarse de sí misma que ellos, dio un paso al frente del primer lobo. Sin otra palabra, se volvió y ella supo que se esperaba que la siguiera. Tan pronto como ella entró en la línea de árboles, el segundo lobo se puso detrás de ella. Lógicamente, él la estaría vigilando en caso de que intentara algo, pero todavía había una parte de ella que afirmaba que solo estaba detrás de ella para poder mirarla.
Esa sensación solo fue apoyada cuando escuchó un leve susurro detrás de ella. Kakashi había dicho lo mismo, pero su vanidad ciertamente apreciaba la segunda opinión. Ahora solo esperaba que eso no funcionara en su contra cuando llegara el momento de irse. Además de la oportunidad de ver varios lobos en todo el bosque, el viaje transcurrió sin incidentes hasta que llegaron a un gran claro de árboles rotos y cenizas. Obviamente había habido algún tipo de explosión aquí y ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que esta debía haber sido la explosión que todos habían visto desde el puente. La mayoría de ellos había asumido que había sido la mansión de Gato incendiándose, pero uno tenía que recordar que se trataba de Shinobi. Teniendo en cuenta lo feliz que estaba la gente de Nami no Kuni al pensar que el último rastro de Gato había sido retirado de su país, tuvo que admitir que era una buena idea. No solo complacieron a la gente del país al que intentaban apoderarse, sino que también se quedaron con lo que debe ser una mansión bastante cara. Todos sabían que a Gato le gustaba vivir lujosamente, no había forma de que su mansión fuera otra cosa que lo mejor que su dinero pudiera comprar. Al igual que Kakashi había dicho, los shinobi eran oportunistas por naturaleza y aplaudió la forma en que se habían aprovechado de esta situación en particular. No muy lejos del hombre, el claro era uno que parecía mucho más natural. Fue aquí donde Gato se había construido un palacio y fue a este palacio que los lobos se alegraron de convertir en su nueva guarida. Fue escoltada a través de los terrenos de la manera y dentro del edificio propiamente dicho antes de que le dijeran que esperara justo dentro de las puertas. El primer lobo salió de la habitación, sin duda en busca de su maestro para informarle de su presencia. Sin embargo, el segundo lobo parecía contento de permanecer de pie detrás de ella. A una distancia respetable, por supuesto. ¿De qué otra forma iba a poder disfrutar de la vista? Sabiendo que él estaba mirando, ella se volvió para mirar por encima del hombro. Abajo, chico. Su voz era mucho más segura de lo que actualmente sentía, pero su reacción ayudó en parte a arreglar eso. Sí, por supuesto señora, lo siento. El lobo tartamudeó ligeramente, atrapado como un niño culpable con las manos en el tarro de galletas. Simplemente no lo vuelvas a hacer. Trataré de no hacerlo, señora, pero lo que pida será bastante difícil. Ella le guiñó un ojo. Oh, lo sé. Mujer malvada. Se gruñó por lo bajo lo suficientemente fuerte como para que ella lo escuchara. Ella solo soltó una suave carcajada que lo hizo gemir de consternación detrás de ella. Lo juro, encajarías perfectamente con las mujeres cuya compañía mantiene Tsukiyomi-sama. Sé que no eres una kunoichi, pero tal vez consideres unirte a los lobos. Oh, ¿y qué haría una bella mujer civil como yo en una organización como esta? Soy una madre, ya sabes, tengo un hijo que cuidar. Estoy seguro de que podría convencer a uno de los superiores para que lo contrate para algo administrativo, preferiblemente un puesto que requiera que camine mucho. Estoy seguro de que apreciarás eso. Yo y muchos otros. Lo pensaré, pero no te hagas ilusiones. Acabas de alegrarme el día, señora. Soltó otra risa suave, mucho más relajada que cuando entró por primera vez en la nueva guarida de los lobos. Pensé que hice eso antes. Maldición, ¿verdad? Oh, ¿escuchaste eso, verdad? Oh, sí, ciertamente lo hice. Cualquier otra conversación se detuvo cuando el primer lobo regresó. Tsukiyomi-sama se encuentra actualmente en el dormitorio principal, me ha ordenado que te lleve allí. El nerviosismo volvió, aunque afortunadamente no al nivel que habían estado antes. Ella asintió en silencio y siguió al lobo fuera de la habitación y hacia un conjunto de pesadas puertas. Está dentro. No hagas movimientos bruscos y si te dice que hagas algo, te aconsejaría que obedezcas. Ese nerviosismo ahora era mucho peor de lo que había sido al principio y podía sentir una gota de sudor que le recorría la nuca. ¿Entonces no vas a entrar? Sacudió la cabeza. Me ordenaron volver a mis deberes después de escoltarte aquí. Ya veo. ¿Hay más lobos dentro? La miró con lo que solo podía ser una sospecha por debajo de su máscara ante su pregunta, pero respondió de todos modos. No. Normalmente tenemos guardias asignados a él, pero los despidió cuando anuncié su visita. Ustedes dos estarán solos allí, por lo que insistiré una vez más en que no deben hacer ningún movimiento repentino. ¿Por qué no hay guardias? Debido a que aún puede cortarte desde cualquier lugar de esa habitación antes de que puedas parpadear. No estaremos presentes para disuadir cualquier cosa que desees intentar o restringir si lo intentas de todos modos. No sabía si debería sentirse halagada de que la trataran como algo más que una cara bonita o irritada porque actuaran como si fuera una especie de amenaza cuando era ama de casa. Bien, puedo cuidarme sola. El lobo se encogió de hombros. De cualquier manera, uno de ustedes lo hará.
Dicho esto, la dejó parada frente a las puertas dobles. Al mirar por el pasillo a ambos lados, los lobos se mantenían firmes a lo largo de las paredes, unas pocas puertas más abajo. No volvieron la cabeza, pero estaba segura de que la estaban observando. Reuniendo su coraje y respirando hondo, giró la manija y empujó suavemente contra la puerta. Se abrió con bastante facilidad y sin un solo sonido, permitiendo que la luz del pasillo se derramara en la habitación mucho más oscura. Las lámparas ciegas ardían tenuemente a lo largo de las paredes, haciendo poco para desterrar la oscuridad que se aferraba a las esquinas. Se habían abierto cortinas oscuras sobre los grandes ventanales que ocupaban la mayor parte de la pared frente a la puerta e impedían que la mayor parte del sol de la tarde entrara en la habitación del hombre que se refería a sí mismo como el dios de la luna. En el escritorio vacío había otra lámpara encendida, apenas más brillante que las demás, y una gemela sentada en una mesita de noche junto a la gran cama con dosel. El hombre que ella conoció se sentó en el borde de la cama, con cajas de papel apiladas a sus pies y otra derramada sobre la cama. Él no levantó la vista hacia su llegada, sus ojos se deslizaron sobre los papeles que sostenía actualmente en una mano, pero su voz se quebró por el silencio de su santuario. Entra entonces, no hay razón para pararse en el pasillo. Tan pronto como ella había cumplido, él continuó. Y la puerta, por favor. Mi primera oficina no tenía ventanas y me pareció bastante molesto trabajar en un ambiente más brillante. Oh, lo siento. Una mano se movió para rechazar su disculpa. Está bien, yo fui quien envió para que te trajeran aquí. Arrojando los papeles sobre la pila sobre su cama, la miró, sus ojos morados brillaban en la tenue luz y su piel casi luminiscente. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti hoy, Tsunami-san? Una mano se disparó inmediatamente a su boca para sofocar un jadeo. Al principio fue por la apariencia única que tenía en la habitación oscura y luego por lo joven que parecía. A pesar de ese movimiento rápido, sin embargo, el joven no hizo ningún movimiento para cortarla. Traje algo que te puede gustar. ¿Un regalo? Un regalo. Ella confirmó. Moviéndose lentamente hacia el borde de la cama, ella extendió la mano para darle el paquete solo para que él la empujara hacia la cama en una posición sentada cerca de él. Una vez que ella se sentó correctamente, él retiró el manojo de tela de sus manos y desenvolvió el objeto dentro. Mirándolo fijamente, una sonrisa cariñosa tocó sus labios, cuando la cara de un cuervo le devolvió la mirada. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó después de un momento de silencio. Kakashi-san me lo entregó justo antes de que él y su equipo se fueran a Konoha. Dijo que si eras quien pensaba que eras, lo agradecerías. Él se rió levemente. Ah, buen viejo Inu. Tiene razón, lo aprecio. Estoy seguro de que Mikoto-chan también lo hará. Ella no sabía quién era este Mikoto, pero Inu obviamente era una referencia a Kakashi. Era curioso que se conocieran y estuvo casi tentada de preguntar. Sin embargo, antes de que ella pudiera, Tsukiyomi hizo su propia pregunta. Entonces, supongo que debes estar cerca de Kakashi, ¿entonces? Nosotros, bueno. Levantó una mano para silenciarla. Entiendo. Sus ojos morados recorrían su cuerpo de arriba a abajo, trazando cada centímetro de su forma. Ciertamente puedo ver lo que lo atrajo hacia ti, Tsunami-san, eres una mujer hermosa. A pesar de sí misma, un ligero polvo rosa adornaba sus mejillas. Gracias. No, gracias. Estoy bastante feliz de tener esto y cualquier amigo de Kakashi es amigo de mis lobos. Llámanos y te ayudaremos. ¿Hubo algo más en lo que pudiera ayudarte, Tsunami-san? La mujer pensó por un momento. Bueno, uno de los lobos que conoció y mencionó algo acerca de las posibilidades de un trabajo administrativo y me encuentro con más y más tiempo en mis manos a medida que Inari envejece. Otra fuente de ingresos ciertamente no dolería. Él le dirigió una sonrisa que combinaba muy bien. Hanabi-sama. Al oír la voz del perro faldero de la familia principal, la heredera Yuga se detuvo al caminar y miró por encima del hombro a la persona que se dirigió a ella. Neji, supongo que esto significa que has descubierto algo. El chico se inclinó levemente. Sí, Hanabi-sama. Ciertamente te tomó el tiempo suficiente. Ven, hablaremos de esto en mis habitaciones. Por supuesto, Hanabi-sama. Ella ya se dirigía a su habitación, por lo que les tomó muy poco tiempo a los dos llegar tomando un segundo para revisar los alrededores con su Byakugan. Estaba segura de que no había nadie para observar a los dos entrando en sus habitaciones y los miembros de la rama sospecharan que los dos estaban al tanto de lo que sucedía detrás de las escenas del clan Hyuga. Sería malo, pero los rumores sobre los dos juntos serían peores. Su habitación era una de las pocas que Byakugan no podía penetrar, por lo que estarían a salvo de miradas indiscretas tan
tan pronto como estuvieran dentro. Dejando que su primo entrara primero, ella se mantuvo alerta tan pronto como supiera que cualquiera que entrara al rango de Byakugan solo la vería entrar a su habitación y no lo cuestionaría, ella lo siguió. Entonces, cruzó los brazos sobre su pecho e hizo todo lo posible para mirarlo, algo bastante difícil considerando la diferencia entre sus edades y alturas. Si no fuera por el sello en su frente, él sería capaz de diezmarla por completo en una pelea. Ese hecho fue una fuente de frustración sin fin, pero ese mismo hecho trajo una gran satisfacción porque todavía podía controlar lo que has aprendido. Ayer observé a un grupo de miembros de la sucursal que salían de una habitación ciega. El nombre era un hecho dado que Byakugan no podía perforarlo, aunque teniendo en cuenta las creencias del clan, también era una maravilla que no se los llamara habitaciones sin destino. El hecho de que los miembros de la familia principal los usaran como alojamiento personal fue una explicación bastante sólida. Para eso esperaba que un miembro principal de la familia saliera después de ellos, ya que no es raro que un anciano o un miembro principal traiga miembros de la rama a ellos por varias razones. Naturalmente, esas razones fueron variadas y todas quedaron sin decir. No se podía permitir que la gente de Konoha aprendiera lo que sucedía dentro del clan. Para mi sorpresa, no había ningún miembro principal, pero Hinata-san salió de la habitación después de que los demás la siguieron de cerca por un guardia con una máscara de lobo que desapareció rápidamente. Eso llamó su atención. Una máscara del lobo. Eso era infinitamente más importante que lo que tuviera que decir en este momento. Su padre le contó sobre el enemigo de los Yamanaka, un niño llamado Naruto, y un ex miembro del clan Uzumaki usó al niño como un ejemplo para alguien que no era tan poderoso, pero que tenía aliados que sí lo eran, y el hecho de que los Yamanaka pronto se pusieran de rodillas respaldaba el hecho de que Naruto definitivamente tenía aliados poderosos. Y con el Yamanaka afirmando que era un grupo de desconocidos con máscaras de lobo que estaban destruyendo su clan y no el chico sin clan, era obvio que estos lobos estaban alineados con la estudiante de la academia que había estado en la clase de su hermana. Ahora esos mismos lobos estaban protegiendo a su hermana. Cuando se reunió con varios miembros de la rama en habitaciones ciegas, ya las cosas se veían muy mal. Mientras que los Hyuga estaban muy por encima de los Yamanaka, los lobos derribaron al clan de Mindwalkers desde el exterior casi sin esfuerzo. Si tenían una forma de ingresar al clan Hyuga, entonces su poder no importaría. Al parecer, tenían más de una entrada, también tenían apoyo. Ella no estaba tan sorprendida por ese último hecho. Por supuesto que tenían apoyo. A la mayoría de la familia de la rama le encantaría ver a la familia principal derribada, y con Hinata sabiendo más sobre la familia principal que los miembros de la rama que la apoyaban eran más vulnerables a las fauces de estos lobos. Iban a ser devorados. Ya podía sentir gotas de sudor bajando por la parte posterior de su cuello. Podría ser una coincidencia, pero el destino nunca se ocupó de coincidencias a menos que hubiera un propósito detrás de ellas. Los cambios estaban llegando al clan, era innegable. Los lobos que buscaban hacerse cargo del clan o no, los miembros de la rama iban a hacer movimientos pronto, y el hecho de que sentían que podían hacerlo a pesar de los sellos en su frente no hablaba bien por la familia principal. Independientemente de lo que sucedía, el mensaje del destino era claro. Ella necesitaba salir. Sí, Hanabi-sama, una máscara del lobo. Su prima continuó, ignorante de los pensamientos que habían corrido por su cabeza o del malestar que había echado raíces en su corazón. Ya veo, continúa. Recordando la ubicación, me desperté más temprano esta mañana y me senté en un jardín cercano para esperar con mi Byakugan. Justo como el día anterior, Hinata-san entró en la sala y muchos miembros de la rama pronto lo siguieron. Hizo una pausa, un poco incómodo. Debo señalar que los miembros de la rama que la siguieron son miembros muy respetados de la familia de la rama y tienen mucha influencia sobre el resto de la familia de la rama. Lo que sea que estén haciendo no está aislado, o, al menos, no estará aislado por mucho tiempo. Cuando comenzaron a salir nuevamente varias horas después, me acerqué con la esperanza de escuchar algo sobre la reunión. Desafortunadamente, solo capté una cosa antes de que otro miembro silenciara al que estaba hablando. ¿Y qué escuchaste? Ellos, hizo una pausa y respiró hondo. El solo pensamiento lo enfureció. Hablaban de Hinata-san, a ella se la llamaba Hinata no Mikoto. ¿Qué? Salió mucho más como un silbido de lo que era apropiado para un Hyuga de su posición, pero apenas lo notó. ¿Una diosa? ¿La creen una diosa? Las cosas seguían empeorando. Si realmente creían que ella era una diosa, entonces no había forma de que se sometieran nuevamente a la familia principal. Un baño de sangre era inevitable, y ella no era tan tonta como para creer que solo caerían los miembros de la rama.
Hinata se creía divina y de alguna manera estaba involucrada con los mismos lobos que derribaron al clan Yamanaka. No importa lo que sucedió el clan Hyuga, ya que sabían que estaba a punto de caer, la única pregunta era quién soportaría la carga de reconstruirlo. Los vencedores, sin duda, pero con ayuda externa y un número mucho mayor de su lado, parecía que esos vencedores podrían ser la familia de la rama dirigida por su hermana. Podría hablar con su padre y los ancianos sobre esto, de hecho, debería hacerlo, pero eso podría alertar a los miembros de la rama y llevar las cosas a un punto crítico antes de que estuvieran listos. Podría ser una ventaja muy necesaria para la familia principal, pero incluso si ganaran, habría pocos o ningún miembro de la rama dentro del clan. Después la Hyuga no podría sobrevivir sin la familia de la rama, su padre le había enseñado eso. Eran absolutamente cruciales y eso significaba que era realmente en el mejor interés del clan Hyuga que la familia de la rama tuviera éxito. Si eso era realmente lo que el destino había planeado, entonces ella, como la heredera de la familia principal, se interponía en su camino. Ese no era un lugar sabio para estar. Pero había sido advertida, dado el tiempo para prepararse, por lo que el destino debe tener otros usos para ella. Depende de ella asegurarse de que estaba disponible para desempeñar cualquier papel que le quedara. Ella necesitaba irse. Muy bien, Neji, continúa vigilándolos, pero bajo ninguna circunstancia te atraparán ni informarás nada de esto a los ancianos ni a mi padre. Veré que las cosas se resuelvan, no hay razón para molestarlos con esto. Por orden tuya, Hanabi-sama. Él hizo una leve reverencia y ella se despidió. Usted está despedido. Debería haber salido de la habitación para buscar a alguien que haya visto su salida, pero no pudo hacerlo tan pronto como él se fue. Ella se recostó contra la pared y se deslizó al suelo, acunando su cabeza en sus manos. ¿Cómo diablos iba a evitar este desastre? Una presencia desconocida detrás de ella la hizo girar de inmediato y fue solo en el último segundo que logró evitar tirar el kunai en su mano. Oh, ¿qué tenemos aquí? La seguridad había sido una de sus principales preocupaciones cuando construyó sus puestos de avanzada y sabía con certeza que era demasiado difícil para que cualquier animal pudiera pasar. Agregue eso a la repentina aparición de ella, ya que ella lo habría detectado antes si hubiera estado presente. Se preguntó por qué estaba mirando las escamas doradas de una serpiente. Por supuesto, hubo una respuesta que vino a mi mente de inmediato, una que trajo una sonrisa a sus labios pintados. ¿Un hijo de A entonces? ¿Qué te trae por aquí? Un rollo de pergamino cayó de su boca cuando la miró a los ojos. El sumo sacerdote me ha pedido que le entregue esto al titular del contrato de la serpiente. ¿Tú eres ella, no? Ese sería yo. ¿Qué podría haberme enviado mi amado ahijado? No me corresponde decirlo. Me iré ahora. Con un destello carmesí, la serpiente se fue dejando solo el pergamino. Curiosa por saber qué le enviaría su ahijado, ella lo recogió y se lo guardó en la camisa. Estaba ansiosa por leerlo, pero tenía la paciencia suficiente para retirarse a su santuario para poder tomarse el tiempo de disfrutar lo primero que había recibido del niño. Incluso si él no sabía que él era su ahijado y simplemente estaba tratando de contactar al titular del contrato de la serpiente, lo que no sería sorprendente teniendo en cuenta el regalo que le había enviado, todavía era precioso para ella. Rápidamente regresó a sus aposentos, sus largas piernas devorando la distancia entre ella y la palabra escrita de su ahijado. Con cada paso se volvía más ansiosa, su ritmo cardíaco aumentaba y su respiración se volvía superficial y aún así, más allá de la emoción, había una sensación de nerviosismo que no era apropiado para alguien como ella. Tal vez realmente había descubierto la identidad de su padrino pero no quería tener nada que ver con ella. El hecho de saber que ella era una traidora de su casa podría hacer que la odiara. De alguna manera él creía que ella estaba tratando de tentarlo lejos de su casa con sus regalos y le exigía que dejara de contactarla. Estaba disgustado por el hecho de que ella había asignado a sus espías la tarea de observarlo. Estaba decepcionado de que ella nunca lo hubiera visitado, o de que no lo hubiera tomado de Konoha cuando su madre lo había abandonado. Se encontró mordiéndose el labio con nerviosa anticipación. Muy bien, podría estar escribiendo para reunirse con ella o darle las gracias por los regalos. Tal vez incluso le estaba pidiendo que lo aceptara como su nueva madre. Esos resultados serían maravillosos, sin duda, pero todos eran tan probables como los demás, y ella no tenía idea de qué esperar.
Orochi, uno de sus subordinados, intentó llamar su atención solo para recibir un kunai en el hombro por sus esfuerzos. Ahora no. Ella siseó, nunca rompiendo el paso. No le importaba si los 5 países más grandes se habían unido y habían sus ejércitos golpeando en la entrada de su escondite. Esto fue primero. Al llegar a sus habitaciones, entró rápidamente y las cerró con seguridad detrás de ella. Ella no quería ser interrumpida, había poca luz dentro, pero eso estaba bien. Sus ojos se habían ajustado lo suficientemente bien. Después de años en la oscuridad, las pocas antorchas parpadeantes en sus habitaciones proporcionaban mucha luz. Moviéndose hacia la cama, arrojó a un lado sus almohadas y se arrastró para descansar contra la cabecera. Acercó las rodillas al pecho, la envolvió con las mantas en un apretado nido y sacó el pergamino de su camisa. Fue corto, muy corto, pero lo abrió, lo leyó y sonrió. Wave pertenece a los lobos. Tus serpientes son bienvenidas aquí, padrino. Aunque estaba irritada por razones que no podía explicar que él la había llamado padrino, lo que, técnicamente, todavía estaba, era obvio que a Naruto no le molestaba ese hecho. En realidad, a juzgar por su invitación a su nuevo país, por los dioses, estaba orgullosa de ese chico por manejar eso a una edad tan joven. Era bastante acogedor con su relación no sangrienta. El mensaje, aunque breve, le había dicho mucho más de lo que habían dicho las palabras. Obviamente lo estaba haciendo bien, acababa de apoderarse de un país y poder ofrecerle un lugar en él, y no parecía tener nada en contra de ella. El hecho de que él también hubiera mencionado sus propias fuerzas significaba que había más que una pequeña esperanza en su corazón de que ella pudiera trabajar con él algún día. Sin embargo, más que eso, le dio la esperanza de que él la aceptara completamente en su vida, tal como ella quería. Por supuesto, solo porque el mensaje había dicho más de lo que había escrito no significaba que no hubiera querido saber más de él. No importaba que ella estaría feliz de escuchar sobre cualquier cosa, desde lo que tenía que desayunar hasta su último sueño erótico. En realidad, a ella le gustaría escuchar sobre ese sueño o cualquier fantasía que haya tenido. Ella siempre podría usar algo más para hacer que tuviera algún tipo de conexión con él, algo para sentirse más cerca de él. Los pensamientos serían una lectura bienvenida, especialmente en las noches en que ella realmente anhelaba su presencia, pero también le dejarían probar suerte para organizar situaciones que se ajustaran a esas fantasías. Tal vez si tuviera mucha suerte, su próximo cuerpo podría ser elegido para alinearse con ellos. Por otra parte, ¿era incluso aceptable su forma actual? Ella realmente no sabía nada sobre sus gustos, nada sólido al menos, e incluso si su cuerpo actual los combinaba perfectamente, ¿sería capaz de aceptar a su padrino así? Tal vez debería haberse ido con un cuerpo que parecía más masculino, y lentamente lo hizo acostumbrarse a la idea de que su padrino fuera una mujer. Tal como estaban las cosas, es muy posible que lo vea si visita a Wave, y entonces él tendría que tratar con un padrino obviamente femenino. Su mano ahuecó distraídamente uno de sus senos, mientras un ceño fruncía su rostro. No había forma de saber si sería capaz de aceptarla tal como era, incluso si él aceptaba la idea de que Orochimaru de Sannin fuera su padrino. Conocer la identidad de alguien era una cosa, aprender sobre un cambio tan drástico era otra muy distinta, especialmente cuando buscaba estar mucho más cerca de él de lo que normalmente sería apropiado para un padrino. Bueno, para cualquier relación familiar, de verdad. Al final, ella solo tendría que aceptar que él era un poco más de mente abierta que la mayoría, o no se vería obstaculizada por algún sentido de la moral que podría impedir que ella estuviera tan cerca de él como ella. Me gusta. Ambos serían preferibles, en realidad, y ella ya podía imaginar todo tipo de problemas morales deliciosos que los dos podrían tener juntos. Tía trabajaría, también hermana, pero si pudiera hacer que me llamara madre. Orochimaru se estremeció a pesar de las muchas mantas que la envolvían. Oh, la diversión que podremos tener, mi pequeño príncipe. Se preguntó brevemente si enviarle algunas fotos íntimas de su nueva forma podría ayudarlo a aceptarla más la próxima vez que la conocieran, o al menos darle una ventaja para usar para convencerlo de que el cambio definitivamente podría ser algo bueno para ambos. Por otra parte, no reconocería a la persona en las fotos a menos que ella se lo dijera, e incluso entonces podrían no creerla antes de que se conocieran en persona. Pero tal vez de alguna manera podría convencerlo de que le enviara algunos. Se lamió los labios al dejar su mensaje y su mano libre desapareció entre las mantas. Oh sí, ella lo apreciaría. Ella ya podía imaginarlos. Estas reuniones fueron mucho mejores cuando usaba pantalones que notó distraídos
distraídamente, cruzando una pierna sobre la otra sin temor a dar un espectáculo a los invitados no invitados, pero no necesariamente no bienvenidos. Curiosamente, la joven que representaba a la conocida como Tsukiyomi parecía más decepcionada con su mayor ropa que los dos hombres que estaban protectores detrás de ella. Por supuesto, eso no quiere decir que no podía sentir los ojos que bebían en su forma detrás de esas máscaras, no que podía culparlos. Era una mujer atractiva y los pantalones abrazaban la parte inferior de su cuerpo bastante bien. Tendría que asegurarse de que la ropa se lavara con la frecuencia suficiente para tener más opciones por las mañanas, pero después de que Kiba se graduó, se había acostumbrado a aprovechar la casa vacía y, por lo general, no se vestía hasta la madrugada. Tarde. Después de todo, ¿qué importaba lo que llevaba puesto, o no, mientras hacía papeleo en la privacidad de su oficina en casa? Naturalmente, los lobos hicieron un buen lío con esos planes. No es que necesariamente la obligaran a usar pantalones, pero ciertamente se sintió mejor al conocer los vestidos con un poco más que su ropa interior y una bata de baño. Y por esa razón, se había puesto los pantalones todas las mañanas, incluso antes de su primera taza de café, algo que honestamente no había hecho desde antes de que Kiba ingresara a la academia, por si acaso tenía algún invitado sorpresa. ¿Por qué no podían visitar más tarde en la mañana o, mejor aún, en algún momento de la tarde? Ella nunca lo entendería. Ella trató de no pensar en cuánto tiempo realmente esperaron en su casa mientras ella dormía completamente ajena. Teniendo en cuenta que Ana trabajaba temprano por la mañana en el veterinario del clan y Kiba se reunió con su equipo alrededor de las 6, probablemente habían estado allí unas 2 horas antes de que ella se levantara, y para una kunoichi como ella, retirada o no, era un pensamiento bastante incómodo. Colocando su taza vacía en la mesa de café, puso los ojos en blanco mientras 3 máscaras seguían sus movimientos y apretaba la bata de baño alrededor de su pecho ante la notable decepción de la joven ante ella. El hecho de que ella comenzó a usar pantalones no significaba que iba a comenzar a vestirse antes del mediodía. Era su casa, maldita sea, y si a alguien no le gustaba era su propio problema. No es que a estos lobos les importara, probablemente serían perfectamente felices si ella comenzara a bajar completamente desnuda. Honestamente, no había muchos que no lo fueran. Por otra parte, con lo interesada que estaba la mujer con su cuerpo, no la sorprendería demasiado despertar un día con los 3 en su habitación. Si eso sucediera, ella casi esperaba que no se encontraría sola en su cama, o vestido para el caso. Pero dejando de lado las aparentes preferencias sexuales de la loba, había asuntos que discutir o, supuso que todavía tenían que hacer una llamada social a su casa y, a menos que la joven estuviera planeando invitarla a salir, lo cual era dudoso considerando que los dos estaban detrás de ella a menos que fueran una especie de paquete, entonces esto tenía algo que ver con los paquetes. Entonces, ¿hubo alguna razón por la que viniste a visitarme o simplemente necesitabas verme de nuevo? Oh, Sume, deberías saber que verte es razón suficiente para una visita. Desafortunadamente, en este momento es solo un bono agradable. Un tenue polvo de rosa se encontró en las mejillas de Tsume acurrucada. Ya que normalmente hacía papeleo, no era frecuente que alguien la felicitara. Su vanidad, ciertamente apreciaba la confirmación de que la gente todavía la encontraba atractiva. Incluso si esas personas fueran parte de algún grupo oculto que se estaba apoderando de países y manejando un culto a Yuga. Entonces, ¿de qué necesitabas hablar conmigo? Voy directamente al meollo del asunto. Necesitamos a alguien para administrar nuestro nuevo país. Si le quedara café, estaba segura de haberlo escupido. Ya. Habían hablado recientemente sobre la aceleración del plan, pero escuchar que había terminado y que el país estaba bajo su control ya era casi increíble. Por otra parte, derribaron un clan dentro de una de las 5 aldeas más grandes, posiblemente la más grande de las 5 aldeas más grandes. Entonces, ¿cuán difícil sería para ellos tomar el control de un país que solo tenía civiles? Sí, tenemos que agradecer en parte al equipo 7. Su misión brindó la oportunidad de arrebatar el control de las manos de Gato. Wave pertenece a los lobos. Hola. Maldición. Había muchos países pequeños que eran valiosos porque producían los recursos necesarios para los países más grandes o estaban llenos de artesanos calificados. Demonios, la tierra de agua caliente destruyó sus centros turísticos y sus fuentes termales naturales. La cantidad de turistas que gastaron años de ahorro y el dinero gastado por señores ricos en vacaciones fue asombrosa. Pero hola.
Wave estaba a la altura de la tierra de agua caliente y, sin embargo, estaba casi sin desarrollar y albergaba a unos cientos de personas como máximo. La ubicación era perfecta para el comercio e incluso bajo el estricto control de Gato había actuado como uno de los centros comerciales más grandes del mundo con los lobos cuidándolo. No había duda de que explotaría en proporciones tremendas y se encontraría en una clase propia. De hecho, como dije, necesitamos a alguien para manejarlo. El comandante Sai tiene control sobre los lobos en el área, pero no es adecuado para manejar un país pequeño. Tengo demasiado en mi plato en este momento y Tsukiyomi-sama necesita ser libre de aprovechar cualquier otra oportunidad que se presente. Ya veo. Si no te importa que pregunte, ¿cuál es exactamente la jerarquía en este momento? Probablemente debería haber explicado eso en una reunión anterior. Los lobos responden a los capitanes, quienes responden a un alto capitán. Los altos capitanes están bajo el control directo del comandante Sai que me responde. Dirijo al comandante Sai, el líder de nuestro pequeño culto, y tengo la tarea de mantener informado a Tsukiyomi-sama de todos los acontecimientos dentro de ambos grupos. Esa es ciertamente una configuración interesante. ¿Dónde cae mi clan en todo eso? Deberías sentirte halagado. Tsukiyomi-sama considera que tratar con tu clan es su deber personal. Naturalmente, él no está disponible para reunirse contigo en persona, sino que en lugar de dejarme tener el control como lo hago con los otros dos grupos, cuando trato con usted y su clan, simplemente le transmito los deseos de Tsukiyomi-sama. Hizo una pausa y Tsume casi podía sentir el ceño fruncido en los labios ocultos por esa máscara. De hecho, en realidad es un poco más complicado que eso ahora, considerando su último pedido. Quería que alguien supervisara ese nuevo país suyo, ¿sí? No entiendo cómo eso podría relacionarse con nuestro clan y su relación con Tsukiyomi-sama-san. Me han dicho que Don es aceptable. Después de todo, están trabajando juntos. Gracias. Como decía, no entiendo cómo esto afecta nuestra relación con Tsukiyomi-dono. ¿No es obvio? Él quiere que un miembro de tu clan administre su país por él. Esa fue la respuesta obvia, pero no tiene mucho sentido. Lo has dicho tú mismo, nosotros los Inuzuka somos un grupo bastante descarado. ¿Pero no dijiste que los de la familia principal son más eruditos que sus primos? Tsume pensó por un momento antes de darse cuenta de lo que la mujer frente a ella estaba insinuando. ¿Ana? El lobo asintió. Correcto. Tsukiyomi-sama cree que con su entrenamiento como heredera del clan y con el apoyo de los lobos, ella haría un buen trabajo y sería una experiencia valiosa para cuando finalmente se haga cargo del clan. ¿Y por qué no un Hyuga? Seguramente harían un mejor trabajo. Tu clan es conocido por su lealtad y al darle a tu heredera esta posición, espera fortalecer el vínculo entre nuestras manadas. No solo eso, sino que no tendrías que depender únicamente de los lobos para obtener apoyo, ya que tu hija tendría el control sobre los asuntos cotidianos de Nami no Kuni. Es una buena idea, pero preferiría escuchar su opinión sobre el tema primero. Está bien, ¿debo enviar un lobo para recuperarla? Por favor, hazlo. Ni siquiera tuvo que enviar un lobo, ya que tan pronto como las dos mujeres terminaron de hablar, una se encargó de encontrar a la heredera Inuzuka. El silencio se apoderó de la habitación, no cómodo, pero tampoco totalmente incómodo. Los dos lobos restantes, naturalmente, tomaron este tiempo para apreciar la apariencia de su anfitriona y, sabiendo lo que estaban haciendo, Tsume pasó el tiempo luchando contra un ligero sonrojo. Dioses arriba, ustedes los lobos son un grupo pervertido. Ella murmuró por lo bajo. Al escucharla, la loba inclinó la cabeza hacia un lado en contemplación antes de dar un asentimiento sólido. Supongo que sí. Ella admitió, pero es más divertido de esta manera. Apuesto. Sabía a ciencia cierta que la niña estaba sonriendo bajo esa máscara suya. El silencio volvió una vez más, esta vez un poco más cómodo, y no pasó mucho tiempo hasta que escuchó la puerta abrirse ociosamente. Se preguntó por qué no había escuchado nada cuando el lobo se fue. Seguramente no había habido ninguna razón para escaparse de la casa. Quizás encontró una ventana abierta. Cualquiera que sea la salida del lobo, él entró nuevamente detrás de su hija mientras los dos se dirigían a la sala de estar. Kaa-san. Está bien, Ana, toma asiento. Tsukiyomi-dono ha enviado. Hizo una pausa, frunciendo el ceño, antes de volverse hacia su invitado. ¿Sabes? No creo que alguna vez me hayas dado algo para llamarte. Oh. Mis disculpas. Entonces, puedes llamarme Mai. Tsume lo probó en su lengua varias veces antes de asentir. Sí, bueno, Mai vino aquí para pedir ayuda a nuestro clan.
Ella ya les había contado a su hija y a los miembros más antiguos del clan sobre su nueva alianza con los lobos, pero se había guardado los detalles para sí misma, diciéndoles solo que los dos grupos trabajarían juntos por el bien de ambos. ¿Y cómo me preocupa eso? No estás buscando casarme, ¿verdad? No, en absoluto. Mai, por otro lado, parecía pensativa después de escucharlo. Bueno, estoy seguro de que a Tsukiyomi-sama no le importaría demasiado. Podría estar un poco irritado conmigo si tuviera que arreglarlo sin que él lo supiera, pero estoy seguro de que me perdonaría pronto. Mai hizo una pausa para pasar notablemente la mirada sobre la heredera Inuzuka, especialmente considerando lo atractivo que eres. Estoy seguro de que pasaría de estar irritado cuando le informé a estar bastante satisfecho después de conocerte. Ana parecía bastante angustiada por la idea, pero una rápida mirada a su madre calmó cualquier temor que pudiera haber tenido. Mai prácticamente gruñó la matriarca Inuzuka en advertencia solo para que la joven respondiera con una risita ligera. Oh, cálmate, solo estaba bromeando. Ya hay muchas opciones para él cuando finalmente decide pensar en el asunto y, sin duda, muchos más se presentarán entre ahora y ese momento. Incluso si no hubiera, está demasiado ocupado para algo de esa naturaleza en este momento. Además, si organizo algo entre Ana aquí y Tsukiyomi-sama, pierdo mi oportunidad hacia ella. Ella es tan atractiva como tú, Tsune. Madre e hija se sonrojaron por eso. Tsune tuvo que preguntarse si sería preferible reunirse con Tsukiyomi o si sería incluso peor que la joven que envió para hablar con ellos. Entonces, si no se trata de que me case, ¿por qué necesito estar aquí? Dime, Ana, ¿alguna vez has considerado dirigir un país? ¿Qué? ¿Qué tipo de pregunta fue esa? Honestamente, no podía decir que dirigir un pequeño país era porque la necesitaban, ¿verdad? Los lobos recientemente adquirieron un país, el propio Tsukiyomi-sama desea que seas tú quien dirija a Nami no Kuni en su nombre. ¿Ustedes quieren que yo maneje a Nami no Kuni? ¿En serio? Se volvió hacia su madre solo para recibir un asentimiento de confirmación. Eso es correcto. Tsukiyomi-sama cree que harías bien en esa posición y que sería una experiencia invaluable para cuando tomes el control del clan Inuzuka de tu madre. ¿Entonces esperas que deje todo y me mude del país? Sí. No había habido dudas, solo la verdad contundente, y aunque estaba un poco molesta por ello, Ana también estaba agradecida por la honestidad. Dirigiéndose a su madre, ella preguntó ¿qué piensas de esto? Creo que sería bueno para ti. Respondió Tsume, esta es una oportunidad increíble que podría ayudarte a ti y al clan, deberías aprovecharla. Si las cosas no funcionan, siempre podemos descubrir otra cosa. Hay un constructor de puentes allí que lideró la construcción de un puente para conectar a Nami no Kuni con el continente oriental, siempre podríamos contratarlo y tener al alto capitán Keigo en posición permanente para ayudarlo a administrar Wave. Sin embargo, usted sería el mejor elección. Dijo Mai. ¿Qué tan pronto tendría que irme? Mañana. ¿Mañana? Mañana. Tsukiyomi-sama es un hombre ocupado y tiene asuntos que atender fuera de Nami no Kuni. No puedes esperar que espere para siempre. Ya veo, ¿tengo que ir solo? Por supuesto que no, puedes traer a un guardia de tus compañeros de manada. Todos serán atendidos. Todavía tenemos que preparar una casa para tu estadía, pero la mansión que habitamos actualmente tiene mucho espacio. Yo, si puedo encontrar suficientes personas para acompañarme, lo haré, pero si no hay suficientes personas disponibles para salir del país mañana, tendrás que encontrar a alguien más. Muy bien. ¿Quieres una escolta para el resto del día? No, gracias, es mejor que hable con ellos solos. Le avisaré a mi madre esta noche y ella te lo podrá transmitir. Ciertamente, les deseo la mejor de las suertes reuniendo a sus camaradas, que tengan un día agradable. Al reconocer el despido, Ana se despidió. El silencio una vez más se estableció entre las dos mujeres restantes por varios momentos, sin tener realmente nada más que decir. Finalmente, la suave voz de Mai lo interrumpió. Bueno, creo que eso concluye los asuntos de esta mañana. Como siempre, fue encantador verte de nuevo, Tsune. Igualmente, Mai. La mujer con máscara de lobo hizo una pausa mientras consideraba a la matriarca Inuzuka ante ella. Tsume-chan. La mujer Inuzuka levantó una ceja. Chan. Eso fue nuevo. ¿Sí? ¿Te gustaría vernos más tarde para almorzar? Ella parpadeó un par de veces con incredulidad. ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Como una cita? Sí. Un suspiro prolongado escapó de sus labios mientras lo pensaba antes de encogerse de hombros. ¿Sabes qué? Claro. ¿Por qué no? Había pasado un tiempo desde la última vez que salió y la niña sonaba linda. ¿Qué tenía ella que perder?
Genial, te recogeré alrededor del mediodía, asegúrate de que te pongas algo bonito. Se detuvo una vez más para contemplar su última oración o muy poco, sería feliz de cualquier manera. Con una risita, saludó antes de verse a sí misma, dejando a Tsume preguntándose una vez más, ¿en qué me he metido? Muy bien equipo, no hay razón para que estés presente mientras yo me informe. Vete a casa, estoy seguro de que a todos les encantará una ducha de agua caliente y una visita a tus propias camas. Nadie pensó en cuestionar si el informe de Kakashi sería o no bastante exacto. El hombre había pasado la mitad del viaje hablando de lo increíble que era el cuerpo de Tsunami y la otra mitad lamentando el hecho de que no tenía a Naruto en su equipo. Seguramente, había afirmado, habrían terminado con la misión hace mucho tiempo si Naruto hubiera sido parte de su equipo. Ninguno de los tres genin estaría tan sorprendido si su informe al Hokage fuera el mismo. El hombre tenía el molesto hábito de concentrarse solo en lo que pensaba que importaba y dejar todo lo demás fuera. Es cierto que para Naruto, esto probablemente fue algo bueno. Dudaba que al viejo Hokage le complaciera escuchar que obstaculizaba la capacidad de Kakashi para ejecutar a un enemigo. Tal vez era mejor que Kakashi fuera e informara las cosas a su manera. Además, esa ducha caliente sonaba realmente bien. En este momento la casa de Tazuna tenía tuberías, pero era demasiado costosa para ellas calentar el agua. 2 semanas de duchas frías y 3 días de viaje para regresar a Konoha, y realmente no podía pensar en nada que preferiría estar haciendo. Si compartieron sus pensamientos sobre el asunto o simplemente estaban ansiosos por alejarse de su sensei, Sasuke se fue, todavía sumido en sus pensamientos, y Sakura lo siguió sin decir una palabra. Si Sasuke compartía sus pensamientos de una ducha de agua caliente, entonces ella ya sabía exactamente lo que estaba pensando el pinquete. Con esos dos desaparecidos, realmente no había razón para quedarse más tiempo, especialmente en compañía de Kakashi, por lo que con un gesto poco entusiasta a su equipo de separación, se dirigió a casa. No tardó mucho en llegar al complejo al que llamó hogar, abriendo la gran puerta y vadeando a través de la hierba alta que aún no se había cortado. Se había ido por semanas y realmente había esperado que esto ya se hubiera solucionado. Incluso si su madre no tenía tiempo, Uzumaki tenía mucho dinero para contratar a un equipo genin para una misión de rango D. Dejando que sus ojos recorrieran el mar verde, modificó su declaración. Uzumaki tenía mucho dinero para contratar un par de equipos genin para misiones de rango D. En realidad, probablemente podrían elevarlo a un solo rango C si ofrecieran suficiente dinero y uno pudiera solicitar a ciertos shinobi para trabajos. Tendría que hablar con su madre acerca de contratar a su hermano para una misión bien remunerada de rango C, de limpiar los terrenos del complejo Uzumaki. Podrían agradecerle más tarde con una bebida fría adentro, y por primera vez en nuestros años podrían pasar un tiempo en familia si fueran realmente afortunados y los dioses les sonrieran. Incluso podrían convencerlo de que se quedara en el complejo o comenzara a visitarlo una vez por semana para cenar. Su madre podría estar obsesionada con recuperarlo por completo, pero en este punto Naruto estaría feliz de verlo regularmente. Todavía necesitaba disculparse por ese combate, también esto proporcionaría una oportunidad perfecta. La casa estaba en silencio cuando ella entró, sin signos de su madre y ni siquiera un plato en el fregadero. Probablemente estaba en algún lugar haciendo algo que sentía que traería a Naruto de regreso a la familia. Naruto estaba casi asustada de pensar en lo que su madre podría haber hecho mientras estaba en su primera misión de rango C. Algo para dividir aún más a la familia, tendría que adivinar. Su corazón estaba en el lugar correcto, pero sus intentos de ganar el favor de Naruto parecían ser contraproducentes espectacularmente. Realmente necesitaba hacer una pausa y tomarse un segundo para pensar estos planes más a fondo. Estaba tan ansiosa por recuperarlo como su madre, pero hacer las cosas de una manera tan apresurada no iba a hacer nada, y lo más importante, Naruto no era bueno. Su madre aún no parecía entender eso, pero cuanto antes lo hiciera, antes podrían comenzar a progresar para ser una familia una vez más. Con un suspiro, entró en su